Hoy Calle 11, aquí en entrevista, tiene a Leo de Lozán. Me da muchísimo gusto que se encuentre con nosotros. Igualmente. Y está Vince también. Hola. Bienvenido. ¿Cómo están? Hola, muy bien, muy bien. Y vino también Elvis Presley. Vino también, Sí, mira, ahí aquí lo está, traigo, ustedes dos. en el brazo. Aquí está. Mira, ahí lo tenemos. Y en Trae bien nuestras el almas. corazón. Claro. Oigan, pues cuentan las buenas lenguas que estuvieron ahora en la Feria de Aguascalientes. Bueno, ahora en la Feria de Aguascalientes. Y que fue un exitazo justamente este show que montaron alrededor de Elvis. Y que ahí viene de nuevo. Pero antes de hablar de lo nuevo, ¿cómo les fue en Aguascalientes? Increíble, increíble. ¿Sabes qué? La idea de esto en realidad fue hace unos meses. Llevamos como 6 meses con este proyecto y cuando lo platicamos Vince y yo pensábamos hacer una pequeña temporada en algún club pequeño de la Ciudad de México. Y se empezó a correr la voz. Hicimos un show allí en el sur de la ciudad, en San Ángel, en el Foro La Paz. Y se corrió la voz y nos empezaron a llamar y una cosa llevó a la otra y de pronto ya estábamos en Sonora, estábamos haciendo clubs privados. ¿Qué trae el show? Cuéntame un poco. Y fuimos a Aguascalientes y justamente pues el show se ha ido como diseñando solo, pero básicamente es una celebración, la llamamos una celebración de Elvis, porque no es tributo, no es impersonation, no es imitación, ni mucho menos, no es homenaje tampoco, es una celebración donde Vince y yo somos los anfitriones y los Rebel Cats, obviamente, y hacemos esta colaboración para celebrar al rey del rock, sobre todo la música y la versión de las canciones a nuestro estilo, pero sobre todo reivindicar al rey del rock como lo que merece ser, que es un eslabón importantísimo del rock and roll como lo conocemos, ¿no? A ver, uno piensa en Elvis, inmediatamente se empieza a hablar de rockabilly, en efecto de rock and roll, pero Elvis es como, yo tengo la impresión, como un portaaviones, ¿no? Los portaaviones sacan aviones que van a distintos lados. Exactamente. Y Elvis fue eso, ¿no? O sea, sin duda. arrojó Lo convirtió en algo masivo. Sí, arrojó estilos, géneros, experimentos muy exitosos. Influenció a mucha gente, incluso gente de su época, grandes artistas contemporáneos, amigos suyos. Después de que escucharon a Elvis en 1954, ¿no? Con su primer sencillo, That's All Right, al sureste de Estados Unidos, ¿no? Porque la Sun Records, la disquera con la que grabó ese primer sencillo, era una disquera muy local, ¿no? Digamos, hablando de una, no sé, actualmente sería como una disquera independiente en estaciones de radio locales, y ahí lo escuchó por primera vez Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, y todos ellos lo escucharon en la radio y dijeron, yo traigo este estilo, esta onda, voy a hacer una audición a Sun Records. Obviamente todos ellos se quedaron porque son grandes artistas, son los pilares, los pioneros del rockabilly, lo que hablamos hace rato fuera del aire. Y sí, ¿no? Él empapó, él contagió a mucha gente, y él fue, como también lo hemos platicado mucho, él fue esta amalgama entre la música afroamericana y la música country. Okay. Él llevó toda esta música afroamericana a oídos, pues vaya, de toda masivos, esta comunidad puritana e incluso racista, ¿no? La segregación en los 50s, sí, de por sí ahorita a nivel mundial es algo muy fuerte. En Estados Unidos en ese entonces era algo obsceno, ¿no? Ahora, la verdad, lo puso otra vez en el cuadrante y bajo los reflectores la película, que es una película de lo más interesante, sí. Y desató varias conversaciones, discusiones. Una de ellas es esta cosa que ahora llaman extractivismo cultural, es decir, que lo que hizo Elvis, en realidad, apropiarse de la música afrodescendiente, bueno, un poco sí, ponerle un rostro blanco, y que lo que tú estás viendo como un puente pudo haber sido más bien un hurto. Y yo te pregunto, a ver, digo, porque esto es un debate yo creo que un poco de todo. Sí, tú dirías sí. Yo digo que un poco de todo, pero no en el mal sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que todos robamos, todos hacemos nuestras. Yo creo que algo muy valioso que iba a complementar con lo que estaba diciendo en el Vince, arte hay robo, pero no tan robo. Yo creo que se justifica el robo si le das personalidad. A ver. Si te apropias de él y le das tu creo estilo. que era Picasso el que decía, ¿no? Que decía, los buenos artistas copian, los genios roban. Es buenísima frase. Sí, porque a ver, Picasso en efecto se robaba arte africano, ¿no? Y le ponía su valor agregado. Y en muchos otros lugares, porque su arte duró, bueno, su productividad artística duró 80 años, vivió muchos años. Entonces pasó por muchas etapas, seguramente venían de otras influencias. Yo creo que no es que robes, es que te identificas con algo y lo haces tuyo y lo interpretas a tu manera. Pues eres una persona, eres un individuo y lo expresas como ahora con esa individualidad. Me regresa con ustedes, perdón, mi señor. Sí, es que, vaya, Elvis nació y creció y se desarrolló en barrios afroamericanos. O sea, es parte de su ADN.
O sea, él no llegó y, digamos, como alguna marca, algún diseñador y tomó justo como lo que mencionan de Pero lo Picasso. que sí tal vez lo dicen mucho porque las canciones que cantaba él ya las habían interpretado otras personas, pero él las convertía en éxito. Él las convertía las en rockabilly. reinterpretaba, las convertía en rockabilly y las volvía masivas. Sí, las sacaba del Entonces, blues y del rhythm and blues y él las juntó también con su otra parte, digamos, la parte country. Por él creó el rockabilly en 1954. Él hizo esta mezcla entre el rhythm and blues y el country, pero la diferencia entre el rock and roll y el rockabilly es que el rockabilly está más inclinado hacia la música country y con eso empezó. Y sí, evidentemente eran covers de blues y de rhythm and blues convertidas al rockabilly. Obviamente tomó elementos, pero yo siento que no robó porque él inventó un género a Ahora, partir de es otros. una voz muy particular, Sí, ¿no? Una única. interpretación única, pero también con una capacidad dramática, ¿no? Tal. En escenario, que también es única. O es sea, que era la combinación de muchas cosas. Era esto que dice Vince, también lo que dices. Y además era un gran showman, muy simpático, muy carismático. No lo podías dejar de ver. Decían que era, Galán. bueno, pues sí, muy galán, obviamente. Hizo muchas películas de Hollywood, pero sobre todo tenía mucho magnetismo y decían que era el mejor show del mundo en ese momento y era él solo. No había nada, no había pantallas, no había gran producción de una banda muy buena y muy grande, pero era él y hacía chistes y era muy ocurrente. Y luego integró esto del karate y Las Vegas y sus grandes trajes. O sea, creo que sí tuvo como un desarrollo, porque en el show justamente presentamos las 3 décadas en las que estuvo activo, que fueron 50, 60 y 70, y de lo que empezó Elvis, incluso su voz era diferente al final, ¿no? Era ya otro personaje. Hubo una transformación artística, y bueno, a muchos les podrá gustar más una época que la otra, pero creo que las 3 son muy importantes, ¿no? El primer rockstar de la historia. Fue el primer rockstar de la historia. La primera persona Y el primer censurada en la tele. Sí. ahora, llama mucho, mucho la atención que generaciones bien jóvenes están hoy, quizá un poco por la película, pero porque sigue muy viva su música, por conmemoraciones que le hacen ustedes. Y justamente de Están- eso se trata esto, ¿no? De celebrarlo. Creo que es... Déjame ir a corte y regresamos a hablar eso de Órale. lo que le dice Elvis a las nuevas generaciones. Y luego me quiero meter también ahí en una hondura, en otros elementos que ahora nos ha obligado a revisitar la figura de Elvis. Y es que quienes le siguieron en los años 60 metieron los pies en temas políticos, ¿no? Cada quien en su estilo. Pero Elvis tuvo ahí también ambigüedades, que me Sí. gustaría mucho que se conocen ustedes bien la biografía, hablemos de eso también. Elvis intergeneracional y Elvis en la política o la no política. Volvemos a un momento más. Esto es Calle 11. Bueno, estamos de vuelta con Vince. Muchas gracias, Vince, por estar aquí con contrario, nosotros. gracias. Y Leo de Lozán. Estábamos hablando pues de este show que montaron para agasajar, podría decir, homenajear a Celebrar. Elvis, celebrar a Elvis. Funcionó muy bien. Va a estar ahora en el Cantoral Sí. el 23. Ya o este sea, es viernes. Ya este viernes. A ver, cuéntame un poco. Bueno, pues este foro es, no sé si lo conozcas, pero es un foro Una construido acústica maravillosa. extraordinario. Es de los mejores foros que tenemos en el país. Está construido y diseñado por músicos para músicos y para melómanos. Entonces es muy disfrutable. Y además de la gran acústica y lo bonito del lugar y cómodo, es muy amable porque puedes tomar adentro, hay meseros, Es te para puedes toda la levantar. familia también. Para toda la familia, puedes bailar, nadie te va a estar sentando, no hay seguridad de que te esté molestando. O sea, es muy, muy familiar y muy a Si te gusto. empieza a mover la cadera, tú Te puedes parar a dejarla bailar, ahí. puedes hacer lo que quieras y es para todas las edades. Entonces, nos emocionó mucho cuando nos ofrecieron porque es pues es un foro como para nosotros, ¿no? Estamos como en casa, pudimos hacer lo que quisimos y creo que es perfecto para este tipo de A espectáculo. ver, están ustedes dos y está Rebel Cats. los Más Rebel o menos, Cats. ¿qué hace cada quien para entender? Tenemos invitados además, algunos son sorpresas, algunos ya se filtraron por ahí en redes. Sí, y también invitamos, complementamos, porque al principio iba a ser puros 50, pura etapa rockabilly de Elvis, pero después ya ensayos y de, oye, ¿cómo no vamos a tocar Suspicious Minds? ¿Cómo no vamos a tocar como estas rolas, on ¿no? My De los Mind. 60, de los 70? Y empezó como a crecer el set y pues en esta ocasión vamos a llevar como un ensamble de metales, vamos a llevar también Coros. un ensamble de coros, armonías de O sea, unas es una chicas. cosa ¿Cuánta Entonces, gente está en escena? Ahorita somos 6. Somos 11.
Los 6 nosotros. 12 más 12. invitados. ¿Y cómo va la venta de boletos? ¿Todavía alcanzó? Muy bien. bien, Sí, claro, todavía. sí, ¿Todavía hoy alcanzó? Todavía hoy Me alcanza. meto donde, a la página del Roberto Mañana, Cantoral. mañana hay dos por uno. En Ticketmaster. En Ticketmaster. hay Sí. Jueves de 2 por Pero 1. se ha vendido muy bien, la verdad es que son los últimos boletos ya. ¿Y ustedes hacen, digamos, imitación de Elvis o no es No, imitación? no, no es se hace imitación su- para nada. Somos más bien como anfitriones. Además, aquí Vince, que es una enciclopedia viviente, pues nos cuenta, es un poquito de Ah, storytelling. va contando la vida de Elvis. Es un poquito de storytelling, es un poquito de celebración. Tenemos guiños de Elvis, pero no es una imitación. O sea, nos divertimos con su estilo y con su música, la reinterpretamos y la celebramos. Pero sobre todo, lo recomendamos mucho para fans de Elvis, obviamente, pero sobre todo para los que no lo conocen mucho o le quieren entrar por primera vez. O para los fans de Fobia, de Leonardo. Que nunca de nos los han visto Con- haciendo esto, O ¿no? de También. Rebel Cats. O de Rebel. Yo creo que el Sí, atributo... Sí, es algo, a ver. Es algo lo que pensé, diferente. es algo raro que Fobia se ponga. A ver, ¿cómo pasó eso que decidiste dar en este momento de tu vida esta como suerte Justamente de porque tour de estoy en force? esta etapa de mi vida y también Vince, pues nos queremos dar gustos que no tienes idea de la diversión. Ayer ensayamos... O sea, te puedes dar ese lujo, Nos podemos punto, dar ese porque lujo. puedo. Sí, sí, porque puedo y quiero. Y ayer que ensayamos con el ensamble y todo, se me enchinó la piel todo el ensayo. Es algo divertidísimo. No me puedo dormir de la emoción y es una cosa tan divertida y tan bonita. Y la gente lo percibe, lo disfruta, la gente sonríe Nos mucho. bajamos al porque escenario, convivimos con la gente, los Sí, ponemos lo a entienden cantar. perfecto, Es una es- cosa, es es muy una padre. fiestota, está muy Ahora, padre. les contaba en el corte anterior que hay digamos, un cruce entre generaciones, pero tengo que hablar de primera persona. Yo tengo un hijo de 13 años que es obsesivo de Elvis, lo oye a toda hora, quiere ser músico. Tienes que traerlo Y al hay show. una cosa donde hizo clic con Elvis y no lo suelta, y vamos en el coche y digo, otra vez va Elvis. Si el viaje de 6 horas, podemos echarnos 4 de Elvis. A ver, ¿cómo ocurre esto? Que puede saltar, yo sé que Beethoven ha saltado a muchas generaciones, pero algo pasa con Elvis. Hay fenómenos. Mi hijo de 11 años, incluso, se va a subir a echar Va a un par de tocarla, rolas ¿no? la guitarra. Sí, su primera palabra fue Elvis. No mamá ni papá, fue Elvis su primera palabra. Eso sí debe ser tu culpa, ¿no? ¿Cómo te pues, sientes? ¿Ya le pagaste al psicoanalista? Pronto, pronto. Pero sí, digo, a muchas generaciones, no tan chiquitos, no de mi generación, como en medio, hay mucha gente muchos chavos que conocieron a Elvis por Lilo y Stitch, por la película de Disney, ¿no? Que es el soundtrack, sale el extraterrestre, Stitch, vestido con el traje de Las Vegas de Elvis. O sea, en mi generación mucha gente le entró a Elvis por el comercial de esta marca de tenis, ¿no? Que salían los Sí, futbolistas. así pasa. con Cuando este eres chico remix. descubres y luego ya te clavas, ¿no? Sí, Pero hay fenómenos como Elvis, como los Beatles y también otros más para acá, como Pink Floyd y así, que siguen conectando y Sí, y y se redescubres. quedaron. y- Eso es lo se que se quedan. llama un clásico. pues, Es un clásico, Un exactamente. inmortal. Ahora, hace un rato les lanzaba, claro que ese es subjetivamente mi interés, pero es el papel político de Elvis. Y quiero aclararlo, porque a veces uno piensa que política es meterse en un partido o hacer una marcha por la paz, pero es muy difícil entender la revolución sexual en Estados Unidos. Y fundamentalmente lo que los hombres y las mujeres empezaron a permitir si uno no pone a Elvis en el centro. A ver, y eso como acto político, la sexualidad como acto político. El rock and roll, el rockabilly vaya, yo considero que es la primera manifestación de rebeldía juvenil del siglo pasado. O sea, fue no solo la música, o sea, la forma de tocar, la música, la forma de vestir, la forma de peinarse, la forma de bailar. Fue una revolución, fue esa primera manifestación de rebeldía. Yo platico con muchos amigos, vaya, metaleros, punks, etcétera, y dicen, es que el rockabilly es muy fresa, el contenido. Oye, es que, vaya, Sí, lo estás viendo ahora. tenías que empezar de alguna manera a tener tu propia identidad, porque antes los adolescentes escuchaban la música y se vestían como sus papás, o sea, la música de sus papás. A y- ver, el joven como sujeto no existía antes de Exacto. eso. No. Entonces No. fue esa primera No, decía identidad. Lennon, esa como- primera identidad. Y fue, digamos, esto fue 1954 hasta el 59. A partir de 1960 platicábamos sobre cómo ya el rock and roll ya consiguió ya los jóvenes tenían su propia identidad, ¿no? Su propia forma de vestir, de bailar y de llamar la atención justo a los medios. Incluso muchas marcas dijeron, oye, esto vende, ¿no? Y empezaron a Sí, llevar claro. la rebeldía hacia el Y se inventa al la pop. industria del... Pero en de el la música. 60, yo tengo Y una sí, es una canción. enciclopedia, ¿eh? ¿Verdad?
¿No quieres venir y abrir una sección aquí a Calle 11? No, Estaría bueno. escuchen Tiene un el programa, tiene los un domingos en Reactor Claro. 105 del Imer. Los Crickets, que era la banda que acompañaba a Buddy Holly, hicieron esta canción tan cobereada por Bobby Fuller, por The Clash, por etcétera, de bandas de décadas posteriores, pero ellos hicieron I Fought the Law, ¿no? O sea, esa primera canción en el 1960, un año después de Que que se era- murió Buddy era- Holly en el Era avionazo. una canción punk. Era una que Fue pre-punk. Sí, 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 por supuesto. Y a partir de ahí es como que muchas bandas empiezan como, oye, pues sí, es que ya, o sea, ya tenemos una identidad, pero ahora también no estamos de acuerdo con este momento de la política, de la sociedad, de la Y religión. encuentran desde dónde hablar. Exacto, exacto. Te interrumpí en ese momento, decías, ibas a citar a Lennon. a Es que propósito de los lo sujetos. citó el otro día en una entrevista aquí, Vince, que Lennon decía antes de Elvis no había nada. Y eso dijo, a eso es textual, Lennon. textual. Y a eso se refería. Yo creo que además La de... nada, o sea, el Big Bang es Elvis. Sí, sí, sí. Sí, porque sí, como lo acabas de decir, no había juventud antes. O sea, Elvis definió Sí, el rebeldía, statement, música, Sí, yo tengo en mi moda. cabeza, cuando uno te asomas a la pintura medieval o renacentista, los niños no existen. O sea, los pintores pintaban a adultos, Claro. el niño Dios, son adultos. Sí, y religioso todo porque era lo único que les la permitía. verdad, Incluso los bebés y les quedaban bien Digo, feos. hoy hablamos ya de la infancia como un sujeto. Es muy reciente. Claro. Pero lo mismo pasaba con los jóvenes hasta ese momento. Oye, la otra vez qué chistoso que dices eso, porque llevé a mi hijo chiquito de 7 años, tengo 3 hijos, pero el más chico tiene 7, y lo llevé al museo y estaba todo el arte sacro, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué todos son de la iglesia? Y le digo, bueno, es que en esa Esto está época tan oscuro, es lo único papá. que les dejaban pintar. Sí. Y se queda así un ratito y me dice, pero todos están encuerados. Buenísimo. Pues Elvis no se encueró, Claro, no pero lo sí había no se pensado. encueró. Sí no se encueró. Pero era un encuerismo puro. Oiga, no saben qué gusto tenerles aquí. Entonces, Roberto Cantoral, este viernes 23 a las 8 de la 8 noche, 8 de la noche, es el un boleto. gran lugar, vía Ticketmaster. Sí, sí, sí. Y Sí. lleven a toda la familia. O sea, tu hijo Toda. de 7, al tuyo Va, de y 11. el tuyo de al mío 13 tiene que ir. todos los Entonces, llevamos. y Sí. mañana jueves, 2x1 en Ticketmaster. Sí, en la Entonces, Ticketmaster de digo, 2 son por los 1. últimos, así que ya aprovechen. Porque Y el queremos- domingo en el Imer, ¿a qué hora? El domingo en el Imer, en el 105.7 de FM, en Reactor, de 7 a 9 de la noche, Banana Split, que cumplimos 9 años al aire, compartiendo el rock and roll de los años 50. Estación Hermana Radio Pública, Exacto. aquí del Canal 11. Muchísimas gracias, Vince. Al contrario, Leo, muchas Al contrario, qué qué gusto. lujo, qué privilegio conocerlos. gracias. Gracias. Igualmente. Gracias.